Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, José Guzmán, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 14. Por un instante, Aux no supo si era un delirio o un nuevo truco. Miró a Davi, a Tuice lanzando su propia vida en un torrente interminable de clones, a Magne y Spinner resistiendo como podían. Había algo en esa escena que desentonaba con todo lo que creía conocer de ellos. Y entonces sonrió. No porque entendiera, sino porque, por primera vez, tuvo la certeza de que después comprendería. El tiempo no estaba de su lado, y si lo que la niebla decía era verdad, los héroes dentro de la guarida necesitaban cada segundo que pudiera darles. TSK, ustedes son un maldito rompecabezas, dijo Aux, desplegando sus alas otra vez. Pero está bien. Con un impulso, regresó hacia la línea de los héroes. Debía despejar las dudas, debía llevar un mensaje claro. Había enemigos que, al menos por este instante, estaban luchando por lo mismo que ellos. El tiempo, ya nadie sabía de qué lado estaba. Los pasillos de la guarida temblaban, no por la roca ni por el eco de la batalla, sino por los pasos apresurados que resonaban a lo lejos. Al principio los héroes pensaron que se trataba de refuerzos enemigos, un nuevo contingente de gnomos que venía a sellar su destino. Pero al girar, entre el polvo y las sombras, emergieron figuras idénticas. Decenas de Tuice corriendo en fila, como un ejército improvisado que había irrumpido en lo imposible. All for One entrecerró los ojos bajo la máscara, y lentamente giró la cabeza hacia Izuku. Ya entiendo, su voz goteaba de ira contenida. Así que eso tramas. La tensión se hizo más pesada que el aire mismo. El villano no necesitaba gritar. Cada palabra suya se clavaba como un cuchillo. Izuku no se movió. Miró de reojo a los clones, comprendiendo lo que implicaba aquella aparición. Había contado con ello, lo había esperado. Y ahora que Tuice había respondido, la prioridad era clara: los heridos. Pero antes de que pudiera dar un paso, una figura se interpuso frente a los heridos. Mi gorilla, Aizawa, con la mirada fija y cansada, bloqueó el avance. Izuku tragó saliva. El recuerdo de Olmig caído todavía ardía en los ojos de todos, y la desconfianza hacia él no había desaparecido. Sabía que el Aseread no lo dejaría pasar sin una explicación. Pero este no era el momento. Antes de que Izuku pudiera responder, el gnomo gigantesco se estrelló contra el suelo. Los rugidos finales se mezclaron con los gritos de dolor. Algunos cayeron heridos, pero ninguno soltó su guardia. A pesar del cansancio, los jóvenes héroes se negaron a ceder. Fue entonces que Endeavor avanzó, su cuerpo envuelto en llamas rojas como brasas vivientes. No sé qué planea el muchacho, rugió con voz firme, elevando su calor hasta que el aire chisporroteaba. Pero lo único que sé con certeza es que este es tu final, All for One. El villano se rió con una carcajada profunda, oscura, como si su garganta fuera un pozo vacío. Entonces, empecemos por eliminar un par de insectos. Y con un movimiento brutal, se lanzó contra el héroe número 1. El choque fue atronador, fuego y oscuridad colisionando en un estallido que sacudió los cimientos de la guarida. Izuku aprovechó ese instante. Se giró de inmediato hacia Aizawa, que todavía lo miraba con recelo. Lo juro, te explicaré todo después, su voz plana, aunque cargada de urgencia. Pero ahora déjame sanarlos. Necesitamos que estén de pie. Necesitamos toda la ayuda posible. Aizawa apretó la mandíbula. El tiempo era un lujo que no tenían, y aún así no podía ignorar lo que pesaba sobre él. Izuku había cargado con secretos demasiado grandes, con decisiones que habían costado demasiado. Y sin embargo, los gritos de Mirko, el aliento entrecortado de Miuteye, y la propia sangre que sentía correr por su costado, no había otra opción. Finalmente, asintió con un leve movimiento. Hazlo. Y volvió a fijar sus ojos en All for One, reforzando su Kirk para mantener la sombra sin dones, aunque su propio cuerpo comenzaba a desfallecer.
Izuku cayó de rodillas junto a los heridos, colocando sus manos sobre Mirko primero, sintiendo cómo la energía recorría su cuerpo. La conejita forcejeaba con su propia voluntad, rehusándose a rendirse. Después, Miuteye, que lo miró con ojos brillantes de gratitud muda. Finalmente, Aizawa mismo, al que alcanzó con un toque breve, suficiente para darle al héroe un respiro más en esa guerra imposible. Desde la distancia, Bakugo observaba todo. Su respiración era pesada, sus manos temblaban, y cada músculo gritaba por detenerse. El sudor le caía por los ojos, pero no apartaba la vista del nerd. Izuku estaba allí, de pie, sanando, combatiendo en su propio modo. Y de pronto, Bakugo entendió lo que más deseaba. No quería medallas ni títulos, ni siquiera la gloria de la batalla final. Solo quería que esto terminara. Que Midoriya sobreviviera. Que pudiera hablar con él, aunque fuera una vez más. Preguntarle la razón de todo. Y disculparse. Ese nudo en el pecho, esa culpa, sabía que se la llevaría hasta la tumba. Las llamas rugían como un sol contenido en el pecho de Endeavor, iluminando cada rincón de la guarida. Frente a él, All for One avanzaba con paso firme, incluso con su Kirk anulado por Aizawa. El villano parecía un monstruo sin cadenas, su mera presencia bastaba para aplastar voluntades. ¿De verdad crees que puedes detenerme con simples llamas?, murmuró, antes de desatar un golpe que partió el aire. Endeavor respondió con un puñetazo ardiente que encendió la oscuridad. El impacto de ambos hizo crujir las rocas, desprendiendo polvo del techo. Entonces, una ráfaga de clones se abalanzó sobre el villano. Tuice había desatado decenas de copias de sí mismo, todos lanzándose en manada. Unos intentaban sujetar brazos y piernas, otros se lanzaban a empujones desesperados. El eco de sus gritos resonaba por todas partes. «No toques a mi maestro, maldito bastardo», gritaba un clone. «Lo detendremos, aunque sea con nuestras propias manos», rugía otro. All for One, con un simple giro de su cuerpo, los arrancaba de cuajo, deshaciéndolos en lodo. Pero por cada uno que caía, dos más saltaban desde la penumbra. Endeavor aprovechaba cada segundo ganado para descargar golpes ígneos, su fuego expandiéndose en ráfagas que chocaban contra el aura oscura del villano. Era una mezcla extraña. «Tú y yo no terminamos, monstruo», bramó Endeavor, lanzando un pilar de llamas que rozó la máscara de All for One. El villano levantó una mano, bloqueando la mayor parte del ataque, pero sus pies se hundieron en el suelo. Su carcajada profunda resonó como un eco maligno. Interesante. No esperaba que una plaga como Tuice tuviera el descaro de interponerse. Los clones, lejos de retroceder, se abalanzaron de nuevo, algunos ardiendo bajo las llamas de Endeavor, dispuestos a inmolarse con tal de darle un segundo más. Mientras tanto, al fondo, Izuku se arrodillaba junto a los heridos. Sus manos brillaban débilmente, recorriendo cada fractura, cada desgarro. Había terminado con Mirko y Miuteye, quienes, aunque estabilizados, habían perdido la conciencia tras el esfuerzo. Ahora, sin mirar atrás, se inclinó sobre los estudiantes que resistían como podían. Ellos lo observaban con recelo. Dudas, miedo y desconfianza manaban de sus miradas. Izuku lo sintió como un cuchillo en el pecho. «Lo sé», susurró mientras movía sus manos, cerrando heridas abiertas, estabilizando respiraciones. «Habrá tiempo para hablar, pero no ahora». Uno a uno, fue recorriendo a los caídos. Recompuso las costillas fracturadas de Ojiro, cerró la herida sangrante en el costado de Todoroki, apaciguó el temblor de Sato. Cada toque suyo traía alivio, aunque la incomodidad flotaba como un muro invisible entre ellos. Midoriya, Aizawa, con la voz ronca, se acercó mientras se incorporaba con dificultad. El héroe había escuchado todo. Vio el resplandor de sus manos y el efecto inmediato en sus compañeros. No entendía qué pasaba, pero no podía ignorar los resultados. Sato. Ojiro. Kirishima. Shinso. Su tono fue más firme, ocultando su debilidad. Llévense a Miuteye y a Mirko. Aseguren también a Garaki. El maldito no puede quedar suelto.
Los 3 estudiantes asintieron con gravedad, cargando a los inconscientes y asegurando al médico, que apenas respiraba tras desmayarse. Sin una palabra más, partieron hacia la salida de la guarida, las sombras tragándolos mientras cumplían la misión. Aizawa, jadeante, giró su mirada hacia Izuku. Lo encontró de rodillas junto a Todoroki, cerrando con cuidado las heridas de su torso. El pecoso apenas levantó los ojos, y luego se movió con timidez hacia Bakugo. El explosivo lo miraba fijo. En su mente, 1000 pensamientos chocaban como tormenta. Lo había pensado antes, lo había dudado 1000 veces, pero ahora era imposible no sobrepensarlo. Izuku extendió una mano hacia él, el titubeo en sus movimientos evidente, consciente de esa mirada abrasadora. No dijo nada. No tenía fuerzas para justificar ni explicar. Solo curar. Un rugido brutal arrancó a Aizawa de sus pensamientos. All for One había destrozado otra línea de clones, y su voz reverberaba como un trueno. Nadie podrá salvarte, noveno. Ni esos desechos humanos, ni el fuego patético de Endeavor, ni tus amigos medio rotos. Eres mío. El eco resonó como sentencia. Y aún así, Aizawa se enderezó, manteniendo su ojo fijo sobre el villano. No había espacio para dudas. No había lugar para preguntas. Por ahora, todos tenían la misma misión grabada en la mente. Derrotar a ese ser, costara lo que costara. El cielo sobre la ciudad seguía teñido de humo y fuego. Cada grieta en el pavimento era testigo del caos, cada edificio semidestruido, prueba del precio que habían pagado los héroes y estudiantes. Aux llegó volando con las alas chamuscadas y el rostro endurecido por la urgencia. Aterrizó entre los héroes que aún coordinaban la evacuación de los últimos civiles. Mirio lo reconoció de inmediato, corriendo hacia él. Aux. ¿Qué pasa arriba con el gigante? Preguntó con ansiedad. El héroe alzó la voz para que todos escucharan. Escuchen bien. Encontré algo que no esperaba. Los restos de la Liga de Villanos Dabi, Kurohiri, Tuize, Spinner y Magne están conteniendo a Gigantomachia. Ellos lo están deteniendo para darnos tiempo de evacuar y acabar con los Nomus. Un murmullo recorrió a los presentes, mezcla de incredulidad y desconfianza. ¿Y se supone que debemos confiar en ellos? Replicó con dureza un héroe veterano, aún manchado de sangre y hollín. Aux frunció el ceño. No lo sé. No voy a mentirles. No confío en ellos. Pero ahora mismo, cada segundo cuenta. Si de verdad los están reteniendo, entonces es nuestra oportunidad. Por muy extraño que suene, toda ayuda es bienvenida. Las miradas se cruzaron entre los héroes. No era un plan que nadie quisiera aceptar, pero tampoco había tiempo de discutir moralidades. Bien. Rugió uno de ellos, golpeando el suelo con el pie. Nosotros cumplimos con nuestro deber. Vamos a terminar con los Nomus y mantener esta línea. Los héroes comenzaron a desplegarse con renovada energía, sabiendo que no podían dejar pasar esa oportunidad. A un costado, Mirio y Tamaki escuchaban atentos. El primero apretó los puños, mirando a su compañero. Es mejor reagruparnos. Si Machia está arriba, no sabemos cuánto tiempo podrán resistir. Tamaki asintió en silencio, sus ojos reflejando la misma preocupación. Fue entonces cuando 13 levantó la voz, intentando hacerse escuchar entre el caos. Atención. El casco del héroe brillaba bajo el reflejo de las llamas. Ya vencimos a la mayoría de los Nomus. Es hora de reagruparse. Debemos hacer un conteo inmediato de los estudiantes para evacuar. Su voz bajó, cargada de inquietud. Me falta casi la mitad de ambas clases, el comentario cayó como un peso sobre todos. Los héroes se miraron entre sí, comprendiendo lo obvio. Los alumnos habían estado peleando junto a ellos cada vez que las fuerzas profesionales no eran suficientes. Su valor había evitado incontables bajas, pero el costo era enorme. Los últimos gnomos caían, uno tras otro, y por primera vez en horas los héroes podían respirar sin sentir que el siguiente instante sería su último. La balanza se inclinaba a su favor, aunque nadie tenía la energía para celebrarlo. 13 recorrió el campo con la mirada, buscando rostros conocidos, hasta que vio a 4 figuras acercarse tambaleantes.
El corazón se le detuvo un instante. Eran estudiantes, cargando cuerpos sobre sus hombros. Corrió hacia ellos. Ojiro. Kirishima. Sato. Shinso. Reconoció al instante a 2 héroes inconscientes en sus brazos. Miuteye y Mirko. Pero el tercero, parecía un civil mayor, pálido y vencido. ¿Quién es ese?, preguntó con dureza. Es un villano. El doctor respondió Shinso sin titubeos. De inmediato, uno de los héroes desplegó unas pulseras supresoras y las colocó en las muñecas del médico. Otro lo arrastró hasta un vehículo blindado, donde ya habían asegurado a algunos Nomus. Esos autos entraban y salían cada cierto tiempo, llevando a los capturados a una prisión improvisada fuera del perímetro. 13 miró a los estudiantes. Estaban agotados, cubiertos de sangre y sudor, pero sus miradas no flaqueaban. Sintió una punzada de orgullo y temor al mismo tiempo. Volvió a los héroes y habló con voz firme, aunque le temblaba el cuerpo. Erasereat pidió refuerzos. La pelea allá abajo es brutal. No quiso preguntar qué hacían los estudiantes en la guarida. Sabía que la respuesta solo aumentaría el peso en su pecho. En su lugar, asintió con resolución. Kamui Watts, Edgesot, Besgenist, Aux. Ustedes 4, bajen con un equipo de apoyo. El resto, aseguren esta zona y mantengan el perímetro. Los mencionados asintieron, algunos con la fatiga reflejada en sus rostros, pero sin dudar. El aire olía a hierro y ceniza, pero había algo nuevo. Una sensación tenue de esperanza. Por primera vez en toda la noche, los héroes podían sentir que el final de la batalla estaba cerca. El rugido de la guarida retumbaba en las paredes mientras los héroes se movían como sombras entre escombros y llamas. Izuku corría de un lado a otro, colocando sus manos sobre los cuerpos de los héroes caídos, curándolos con precisión. Cada movimiento era calculado. Cada segundo contaba. El sudor le caía por la frente, pero no podía permitirse detenerse, no cuando todos dependían de él. Tuice estaba de pie, apenas, su cuerpo temblando por el esfuerzo de los últimos clones que había creado. Ya no podía generarlos. Su Kirke estaba agotado. Solo la fuerza de su voluntad lo mantenía erguido. Sus ojos reflejaban determinación, pero también miedo. Sabía que si caía, el avance de All for One sería imparable. Aizawa, a su lado, luchaba con su propia fatiga. Había usado todo lo que le quedaba de energía para intentar mantener a All for One a raya, pero el esfuerzo era visible en cada músculo tensado, en cada respiración entrecortada. Sus ojos, oscuros y concentrados, escudriñaban la guarida, viendo a los estudiantes y héroes luchar, y la preocupación le mordía el pecho. Ellos no aguantarían mucho más. Todoroki y Bakugo lanzaban ataques combinados, fuego y hielo, explosiones y ráfagas gélidas que deberían haber derribado al monstruo. Pero All for One apenas se inmutaba. Sus movimientos eran fluidos, calculados, y cada embestida de los héroes parecía aprender de la anterior. La velocidad de su cuerpo se incrementaba con cada instante. Su fuerza crecía, adaptándose al portador que había renacido en él. La risa de All for One resonaba en el eco de la guarida, un sonido que helaba la sangre y que parecía envolver a todos los presentes. Cada ataque era esquivado con naturalidad, cada estrategia heroica anticipada y contrarrestada. Era como si la propia guarida se hubiera convertido en una extensión de su voluntad. El agotamiento se acumulaba en cada respiración de los héroes. Endeavor, pese a sus llamas incandescentes y su determinación de hierro, comenzaba a tambalearse. Cada movimiento le costaba más, cada ataque lo dejaba más débil. Y finalmente, el peso del combate lo venció. Cayó de rodillas, con el rostro sudado y chamuscado, incapaz de sostenerse más. Izuku no dudó. Corrió hacia él y colocó sus manos sobre su espalda y pecho, comenzando a curarlo. Una ola de energía recorrió al héroe, que respiró hondo mientras recuperaba la fuerza suficiente para reincorporarse, aunque apenas. Pero aquel instante, fugaz e intenso, fue suficiente. Aizawa, distraído por la acción de Izuku, parpadeó y bajó la guardia por un segundo. All for One lo notó al instante. Sin perder tiempo, lanzó un ataque directo contra Aizawa, golpeándolo con una fuerza brutal.
El héroe retrocedió varios metros, chocando contra las paredes de la guarida, mientras el polvo y los escombros levantados cubrían parcialmente su figura. All for One no dio tregua. Cada paso suyo era amenaza, cada movimiento calculado para desgastar a los héroes restantes. Antes de que pudiera reaccionar, Izuku se lanzó al ataque, dispuesto a interponerse y proteger a Aizawa, pero chocó contra una barrera de hielo que Todoroki había levantado instintivamente. No estaban sincronizados. Cada esfuerzo aislado era insuficiente para detener al maestro del caos. Izuku miró a ambos estudiantes con la frustración dibujada en su rostro y dijo con voz firme: sirvan de escudo para Eraseread, no ataquen directamente. Ambos comprendieron de inmediato la gravedad de la situación y asintieron. Sabían que cualquier acción impulsiva podría costarles la vida. Endeavor y Tuice estaban agotados, sus fuerzas al límite. En su momento, habían sido decisivos, pero ahora solo podían mantenerse de pie con esfuerzo, convirtiéndose para All for One en obstáculos más que en amenazas reales. Los demás héroes estaban demasiado lejos, y Aizawa todavía no recuperaba la estabilidad. Sus ojos, irritados por el polvo y los escombros del último golpe, permanecían semicerrados. Apenas podía sostenerse. Con un paso decidido y una sonrisa cargada de crueldad, All for One se acercó a Endeavor, que apenas podía mantenerse de rodillas, luchando por no colapsar. Lo tomó por el cuello, levantándolo apenas del suelo con facilidad, y su voz resonó gélida. Sería tan fácil, solo quebrarte el cuello, mísero insecto. Endeavor forcejeó con todas sus fuerzas, pero era inútil. Todoroki dio un paso adelante, la rabia y la preocupación cruzando su rostro. Por muy distante y conflictiva que hubiera sido su relación con su padre, no podía permitir que lo lastimaran así. Izuku se preparó para lanzarse, para interponerse y salvarlos, pero All for One lo vio venir, sus ojos fijos en el menor, y con calma amenazante les advirtió: no se muevan, o este héroe se queda sin cabeza. La batalla se había vuelto un punto muerto. Cada segundo estiraba el corazón de los presentes, la tensión era insoportable. Nadie podía actuar sin arriesgar la vida de otro. Cada respiración parecía un hilo a punto de romperse. All for One se mantenía firme, imparable, y los héroes, agotados y atrapados, solo podían contener la desesperación mientras la fuerza de su enemigo los aplastaba moral y físicamente. El silencio absoluto que había seguido a la amenaza de All for One se rompió por el estruendo de la respiración entrecortada de los héroes, mientras cada segundo parecía pesar como una eternidad. Aizawa apenas se sostenía, Todoroki tensaba los puños, y Bakugo respiraba con dureza, sus ojos rojos como brasas fijas en la figura de su enemigo. Izuku se colocó frente a ellos, la determinación dibujada en cada línea de su cuerpo, observando con frialdad calculadora los movimientos de All for One. Escúchenme, murmuró con firmeza. Vamos a romper este punto muerto, pero tienen que moverse al mismo tiempo. El grupo asintió, comprendiendo que el plan de Izuku era su única oportunidad. El primero en actuar fue Todoroki, quien levantó un enorme muro de hielo justo detrás de All for One, empujándolo ligeramente hacia atrás, no con la intención de dañarlo, sino de desestabilizar su equilibrio. El villano rió, pero la fracción de segundo que tardó en reaccionar fue todo lo que los héroes necesitaban. Izuku aprovechó ese instante para impulsarse hacia adelante con un salto calculado, desplazándose a gran velocidad. Su objetivo no era atacar de frente, sino colocar a Bakugo y Todoroki en posiciones estratégicas que sirvieran de apoyo y distracción. Kacchan, a la izquierda. Todoroki detrás. Yo cubriré a Endeavor, mencionó Izuku mientras activaba su movimiento, esquivando un golpe brutal de All for One que hubiera destrozado a cualquier otro. Bakugo reaccionó al instante, lanzando una ráfaga explosiva directa hacia All for One, pero el villano la esquivó con un movimiento casi imperceptible. Sin embargo, la explosión fue suficiente para desviarlo ligeramente y abrir un pequeño hueco. Todoroki, con precisión absoluta, levantó una columna de hielo para bloquear un ataque con tentáculos que se dirigía a Bakugo, manteniéndolo a salvo mientras se preparaba para su siguiente acción. El héroe número 1 estaba de rodillas, exhausto y casi sin aliento, pero su mirada aún estaba llena de resolución.
Izuku apoyó sus manos sobre el pecho de Endeavor, concentrando su energía para curar las heridas más graves mientras Todoroki y Bakugo mantenían la presión sobre All for One. Deben cubrirme, murmuró Izuku. Esto es ahora o nunca. En una maniobra perfectamente sincronizada, Izuku lanzó a Endeavor hacia un lado, fuera del alcance directo de All for One, mientras Bakugo y Todoroki golpeaban al villano con todo lo que podían. La combinación de golpes, explosiones y hielo comenzó a desgastarlo, aunque cada impacto parecía apenas moverlo. Su risa, sin embargo, ya no era tan confiada. Se notaba que empezaba a cansarse, a adaptarse demasiado tarde a los ataques coordinados. Izuku respiró hondo y ajustó su estrategia. Era momento de ejecutar el movimiento final. Miró a Bakugo y Todoroki, quienes comprendieron sin palabras. Una combinación de ataques simultáneos. Explosión, hielo y habilidades potenciadas de Izuku, apuntando a desestabilizar el cuerpo de All for One en el lugar exacto donde sus movimientos eran más lentos. Bakugo lanzó todo su poder concentrado, Todoroki levantó una enorme plataforma de hielo que cayó sobre él, y Izuku, usando cada ápice de fuerza, impulsó un golpe directo a su torso. Solo tengo que tocarlo, solo un poco. El impacto fue colosal. All for One cayó al suelo con un estruendo que retumbó en toda la guarida. Su respiración era agitada, su sonrisa se desvanecía lentamente, y la fuerza que había mostrado hasta ahora comenzaba a disminuir. Intentó levantarse, pero se dio cuenta de que su cuerpo estaba paralizado. El noveno, su experimento perfecto, lo mantenía contra el piso, su cuerpo no reaccionaba, no podía moverse ni un poco. Intentó activar su don pero tampoco podía. Esto termina aquí, All for One. Izuku concentró su energía, sus manos brillando con intensidad en el pecho del enemigo. El villano intentó resistir, pero era evidente que su cuerpo estaba agotado, que cada intento de reaccionar era más lento que el anterior. Su conciencia se desvanecía lentamente. Finalmente, All for One cayó inmóvil, derrotado. Los héroes cayeron a su alrededor, respirando con dificultad, cubiertos de polvo, sangre y sudor. No había gritos de victoria todavía, solo la sensación pesada de agotamiento extremo y alivio contenido. Endeavor respiraba profundamente, todavía tambaleante, mientras Todoroki y Bakugo se apoyaban entre sí. Aizawa, con esfuerzo, se reincorporó, mirando a su alrededor. Sus ojos reflejaban orgullo y agotamiento a partes iguales. Habían logrado lo imposible, pero cada héroe, cada estudiante, había sido llevado al límite de su resistencia. Ninguno se dio cuenta de que Izuku no se había movido, su cuerpo seguía sobre el de Tomura, sus manos seguían sobre el pecho del enemigo y su conciencia se había esfumado junto con el villano. Las botas resonaron con fuerza en la piedra quebrada de la guarida cuando el grupo de refuerzos descendió. Aux encabezaba el avance, seguido de Besgeanist, Edgesot, Kamui Woods y un pequeño contingente de héroes exhaustos pero aún firmes. La primera impresión los dejó helados. All for One yacía en el suelo, derrotado. El aire estaba cargado de polvo y de un silencio tenso. Los héroes y estudiantes que permanecían de pie parecían espectros después de una guerra, apenas sosteniéndose en pie, con la mirada fija en la figura central de todo aquello. Lo lograron, murmuró Besgeanist, con incredulidad en los ojos. Pero el alivio duró apenas segundos. Aux, más rápido que nadie, notó la extraña posición de Izuku. Su cuerpo aún inclinado sobre Tomura, sus manos firmes en el pecho del villano, los dedos crispados como anclados en un esfuerzo invisible. Y, lo más perturbador, no se movía. «Mi gorilla», exclamó Aux mientras se precipitaba hacia él. Justo cuando iba a tocarlo, una descarga luminosa erizó el aire. Una cúpula eléctrica, translúcida y vibrante, estalló alrededor de Izuku y All for One, expandiéndose con un zumbido grave. Aux retrocedió instintivamente, sus alas temblando al sentir la energía quemar el aire a su alrededor. Todos se tensaron. ¿Qué demonios es eso?, gritó Kamui, poniéndose a la defensiva. Los héroes y estudiantes miraban, confundidos y alarmados, sin entender lo que pasaba. Entonces, una voz ronca y quebrada interrumpió el caos.
Dejen que termine, susurró Tuice, apenas en pie, apoyado contra una roca, el sudor escurriéndole por el rostro. Aux lo giró con brusquedad, sin comprender. ¿Qué estás diciendo? Tuice levantó la mirada, sus ojos cargados de una extraña mezcla de dolor y fe. Está destruyendo el Kirk de All for One. Si lo interrumpen ahora, todo habrá sido en vano. Ese tipo no morirá, a menos que su don desaparezca. El silencio cayó como un peso imposible en el lugar. Nadie respiró por unos segundos. ¿Destruir un don? Repitió Besgianist, su voz apenas un hilo. Tuice asintió débilmente, antes de toser sangre. Ese es el poder que le dieron. El último. Puede separar el ADN evolucionado, desarmar el Kirk hasta que no quede nada. Lo desvanece, lo erradica de la existencia. La incredulidad se mezcló con el temor en los rostros de todos. El zumbido de la cúpula se intensificaba, y dentro de ella, aunque no podían ver con claridad, parecía que destellos de energía se retorcían alrededor de los cuerpos de Izuku y Tomura. Aizawa, apoyado en su rodilla, apenas lograba mantenerse erguido, pero sus ojos enrojecidos no se apartaban de su alumno. Sintió un nudo formarse en su pecho. Mi gorilla, murmuró, con una mezcla de orgullo y terror. Bakugo, aún jadeante, apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos crujieron. Quiso gritar, lanzarse contra esa barrera y sacarlo, pero se contuvo. Recordó las palabras de Tuice y, por primera vez en su vida, la impotencia lo mantuvo inmóvil. Nadie dijo nada más. El único sonido era el rugido de la energía en la cúpula y la respiración pesada de héroes y villanos por igual. Una confusión opresiva llenaba cada rincón de la guarida. La batalla había terminado, pero la guerra aún ardía en el cuerpo de Izuku. Todos comprendieron una misma verdad. Lo que ocurría allí dentro no estaba en sus manos. El contacto mental con All for One había arrastrado a Izuku a un espacio que jamás pensó presenciar. No era el clásico lugar donde resonaban los vestigios. Era un océano infinito de presencias. Decenas, cientos, miles de personas flotaban en esa penumbra, como ecos atrapados en cadenas invisibles. Cada una era un don, una vida robada, un fragmento de la humanidad que el villano había devorado. Entre toda aquella multitud, los ojos de Izuku se fijaron en una escena que lo desgarró. Tomura, arrodillado en la nada, sostenía a una niña pequeña entre sus brazos. El chico lloraba con desesperación, con un dolor que lo hacía parecer apenas un niño abandonado, no el monstruo que había sido moldeado. A su alrededor, un grupo reducido de figuras lo observaba con compasión y tristeza. Los vestigios del One for All, dispersos en ese océano, empezaron a reunirse allí. La voz entrecortada de Nana Shimura rompió el silencio cuando reconoció entre la multitud dos rostros familiares. Lágrimas cayeron por su rostro cuando se lanzó hacia ellos. Sus nietos. Lo siento tanto, sollozó, inclinándose frente a ellos. Por mi culpa su padre se perdió, por mi egoísmo no pude protegerlos. Perdónenme, sus nietos, confundidos, la miraban con una mezcla de dolor y alivio. Aunque el tiempo en ese espacio era efímero, esas palabras eran todo lo que Nana había cargado en su alma durante años. Izuku, conmovido, apartó la vista para darles privacidad unos momentos. Pero no había tiempo de sobra. El corazón de esa prisión mental latía con violencia, como si el For One supiera lo que tramaban. De pronto, la mujer del don de potenciación se adelantó, su mirada firme aunque llena de resignación. Debemos liberarlos. Sé que algunos sienten que no es su momento, pero no hay otra forma. La única manera de derrotar a All for One es destruir el don que lo hizo grande. Un murmullo recorrió la multitud. Miedo, dudas, aceptación. Habían pasado años, décadas, tal vez siglos en aquel encierro. El silencio pesaba tanto como sus cadenas, y ahora tenían la oportunidad de romperlo. Un niño pequeño avanzó. Su cabello estaba enmarañado, sus ojos cansados, y su cuerpecito parecía a punto de quebrarse. Tomó la mano de Izuku con fuerza. Yo puedo hacerlo. Su voz temblaba. Mi Kirk, destruye. Fui el último en despertar aquí, pero sé qué es lo que debo hacer. Izuku lo miró con ternura, con un nudo en el pecho.
La historia de ese chico era como todas las demás. Dolorosa, cruel. Había sido arrancado de su vida para convertirse en un simple trofeo de poder. Está bien, susurró, apretando su mano. Vamos a liberarlos. Los vestigios, uno a uno, asintieron. El aire se volvió vibrante, eléctrico, cargado de una energía contenida por demasiado tiempo. Izuku extendió los brazos y desplegó todo el poder que aún quedaba en su interior. Las cadenas, las sombras, los gritos, todo aquel infierno comenzó a resquebrajarse. El mundo oscuro se tornó blanco. En el plano físico, un estallido cegador iluminó el campo de batalla. Los héroes se protegieron los ojos ante el resplandor verde y negro que surgía de las manos de Izuku, directamente sobre el pecho de All for One. El villano se arqueó como una bestia herida, emitiendo un grito que heló la sangre de todos. Sus músculos se retorcían, su piel se quebraba en fragmentos, como si algo estuviera siendo arrancado desde lo más profundo de su ser. El dolor debía ser inimaginable, porque ni siquiera alguien tan acostumbrado a sufrir como él podía contener sus alaridos. Los héroes, exhaustos, observaban en silencio. Nadie se atrevió a moverse. Todos sabían lo que significaba. La justicia, después de tantos años, estaba a punto de alcanzarlos. Pasaron minutos agónicos. El destello envolvía todo, las manos de Izuku temblaban mientras la energía lo consumía, pero no soltó ni un instante. Debía terminarlo. Finalmente, el resplandor comenzó a desvanecerse. El cuerpo de All for One se desplomó sin fuerza, inerte, vacío. Tomura quedó inmóvil, sus ojos cerrados, como si todo peso al fin lo hubiera abandonado. Un silencio sepulcral recorrió el lugar. Solo entonces, los héroes respiraron. Lo logramos, susurró alguien, con la voz quebrada. Pero sus miradas se volvieron enseguida hacia Izuku. El chico, con la respiración entrecortada, intentaba mantenerse de pie. El esfuerzo de la batalla, de haber curado, peleado y cargado con todos, era demasiado. Su cuerpo cedió. Mi gorilla. Gritó Todoroki, corriendo a sujetarlo justo cuando comenzaba a desplomarse. Bakugo llegó enseguida, su rostro endurecido por la preocupación. Entre ambos lo cargaron, mientras Aizawa se mantenía cerca, su mirada oscura pero firme. El resto de los héroes ya se había retirado con Endeavor y Tuize. Solo quedaban ellos y Aux, que se inclinó junto al cuerpo de Tomura. Lo examinó unos segundos, sin emoción visible en su rostro. Muerto, murmuró al fin. Lo imaginaba. Lo levantó con cuidado, desplegando sus alas desgastadas para llevarse el cuerpo. Y mientras observaba a los demás alejarse con Izuku, no pudo evitar dejar escapar un suspiro que era mitad alivio, mitad cansancio. La guerra había terminado. El amanecer que siguió a la guerra fue gris. No había cantos de pájaros, ni la calma de un día corriente. Solo humo, ceniza y el eco distante de sirenas de emergencia. La guerra había terminado, sí, pero el precio que todos habían pagado aún estaba por contarse. Todo se preparó para la resaca de lo que venía, muchas cosas faltaban para volver a la paz que antes tenían. Las calles de Tokio y las principales ciudades fueron cubiertas con altares improvisados. Fotos de héroes caídos, flores y mensajes de agradecimiento llenaban las avenidas. Niños pequeños dejaban peluches, cartas torpemente escritas con crayones. Adultos dejaban fotos, botellas de sake, velas que ardían hasta consumirse. Japón entero lloraba, porque aunque la oscuridad había sido derrotada, la luz se había apagado para demasiados. En la UA, se realizó el velorio colectivo. El gimnasio, alguna vez testigo de competencias y risas, se transformó en un templo solemne. Los ataúdes cubiertos con banderas se alinearon con precisión militar, cada uno adornado con flores blancas y la insignia del héroe caído. Era la primera vez en la historia de la institución que reinaba un silencio absoluto. Los estudiantes, muchos aún con vendajes, permanecían de pie en un rincón. Sus ojos rojos de tanto llorar, sus rostros endurecidos por la batalla. Aizawa y el resto de los profesores estaban junto a ellos, hombro con hombro, como una familia rota tratando de sostenerse en conjunto.
Aux, con el rostro endurecido y los hombros caídos, se acercó al ataúd de un superior de la agencia de Endeavor que había muerto en el primer ataque a la ciudad. Colocó una pluma de su sala sobre la madera pulida, su voz temblando apenas. Nunca seré como tú, pero haré lo que pueda por mantener el hilo de lo que dejaste. El héroe alado se alejó sin mirar atrás, temiendo quebrarse. Mirko, aún con muletas, se quedó más tiempo frente a los ataúdes. Su mirada desafiante, que solía encender a todos, estaba ahora quebrada. «Idiotas», murmuró entre dientes. «Siempre corriendo al frente, siempre dando todo, ¿cómo se supone que yo siga sin ustedes?» Endeavor, en silencio, con el rostro marcado por el dolor, inclinó la cabeza. No lloró, pero la tensión en su mandíbula delataba la tormenta interna. Había perdido camaradas, pero también había perdido parte de sí mismo en esa guerra. El murmullo se apagó cuando Nezu avanzó al centro del gimnasio, acompañado por Aizawa y algunos miembros de la comisión. El pequeño director se subió a un podio improvisado, su voz solemne y quebrada a la vez. Hoy no estamos aquí para hablar de victoria. La guerra nos arrancó demasiado. Estamos aquí para reconocer la grandeza de aquellos que se interpusieron entre nosotros y la oscuridad. Hombres y mujeres que dieron su vida por una sociedad que, en muchas ocasiones, no los comprendió, no los apoyó lo suficiente, pero que hoy se sostiene de pie gracias a ellos. Los estudiantes sintieron un nudo en la garganta. Kirishima bajó la cabeza, sus puños temblando. Mina se tapó la boca para no sollozar. Nezu continuó, con lágrimas en los ojos. No hay palabras suficientes. No hay discursos que reparen el vacío. Solo nos queda recordar sus nombres, contar sus historias, y asegurarnos de que nunca, nunca se pierdan en el olvido. La voz se quebró, y fue Aizawa quien tomó la palabra. Sus ojos, secos, eran un contraste con la pena palpable en cada palabra. Ellos eran héroes, sí. Pero también eran amigos, maestros, compañeros. Rieron, discutieron, pelearon, y aún así, eligieron volver al campo una y otra vez. Su voz vaciló, yo no puedo prometer que su sacrificio fue justo. Pero sí puedo prometer que haremos todo lo posible por honrarlo. Y eso empieza por no permitir que nada de esto se repita. El gimnasio quedó en silencio unos segundos, interrumpido solo por un sollozo aislado. Entonces, un héroe veterano, con la voz ronca por el dolor, se levantó del público. Yo perdí a mi hermano en esta guerra. Y lo único que puedo decirles es que si todavía estamos aquí, es porque ellos cargaron con el peso que nadie más quiso cargar. No podemos dejar que su sacrificio se convierta en una anécdota más. Tenemos que ser mejores. Todos. Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Finalmente, fue Aux quien, contra todo pronóstico, se levantó para hablar frente a todos. Su voz era baja, quebrada, muy distinta a la de siempre. Nosotros no somos invencibles. Nos vendieron como símbolos, como luz que nunca se apaga. Y lo cierto es que caemos. Caímos demasiados. Lo único que nos queda ahora es aprender a levantarnos con la memoria de ellos como fuerza. Que este dolor, que este vacío, nos recuerde por qué decidimos ser héroes. Cuando terminó, nadie aplaudió. El silencio fue más poderoso que cualquier estruendo. Los estudiantes, incapaces de sostenerse, corrieron al frente. Uraraka colocó una flor en cada ataúd. Y Ida se inclinó solemnemente, sus lágrimas cayendo sobre el piso. Bakugo, que no había dicho palabra en todo el funeral, se quedó quieto, con el ceño fruncido, pero con las manos temblando. Shouto, a su lado, bajó la cabeza en señal de respeto. El público se unió en un solo gesto. Cada asistente encendió una vela. El gimnasio se iluminó con un mar de pequeñas luces titilantes, como estrellas en medio de la noche. Nezu alzó la voz una última vez. No digamos adiós. Digamos gracias. Gracias por cada día, por cada batalla, por cada instante en que nos protegieron. Hoy lloramos, pero mañana, con el mismo dolor en el pecho, caminaremos hacia un futuro que ustedes nos dieron con su vida. Un aplauso suave, casi tembloroso, se elevó. No era de celebración, sino de homenaje. De despedida.
Y mientras el eco de esas palmas resonaba, muchos comprendieron algo que nunca olvidarían. La guerra había terminado, pero la herida que dejó permanecería por generaciones. En menos de una semana, el gobierno y la comisión de héroes improvisaron tribunales especiales. Japón entero quería respuestas. Quería justicia. Los primeros en ser presentados fueron los villanos que, en un extraño giro del destino, habían ayudado a derrotar a Gigantomachia. Algunos de ellos comparecieron sin resistencia, exhaustos, casi como si también desearan poner fin a todo. Tuice, con vendas cubriendo todo su cuerpo y mirada apagada, se presentó sin una pizca de rebeldía. Me entregaré, pero quiero que quede claro. Lo hice porque no soportaba seguir viendo a mis amigos morir uno tras otro, murmuró, mientras los jueces asentían, tomando notas. El juicio final se realizaría en un par de semanas, cuando los ánimos bajaran. Algunos ciudadanos gritaban desde las gradas, pidiendo cadena perpetua. Otros guardaban silencio, sorprendidos por ver a villanos aceptando su destino sin pelear. La comisión decidió tomar en cuenta la cooperación. No serían liberados, pero sus condenas serían reducidas. Confinamiento vitalicio en instalaciones especiales, sin pena de muerte. El caso de Garaki fue distinto. El anciano científico, con las manos esposadas y un semblante petrificado, escuchó cómo uno a uno se leían sus crímenes. Tráfico humano, experimentación ilegal, asesinatos múltiples, manipulación genética, creación de Nomus, y sobre todo, la participación en la perpetuación del reinado de All for One. 40 años de crímenes, docenas de vidas destrozadas, dijo la fiscal con voz firme. No existe condena suficiente para su atrocidad. Garaki no respondió. Apenas sonrió con ironía, como quien sabe que ya no verá la luz del sol otra vez. Fue condenado a cadena perpetua en confinamiento absoluto. Y aunque el tribunal lo celebró como una victoria, una sombra permanecía. All for One jamás enfrentaría juicio. Su cuerpo había sido incinerado bajo estricta vigilancia. Nadie quería arriesgarse a que aquel demonio encontrara la forma de regresar, aunque en el aire flotaba un pesar. Merecía algo peor que la muerte. El día posterior al funeral amaneció igual de gris. El dolor aún flotaba como una neblina pesada, y aunque el cielo comenzaba a despejarse, en el corazón de los héroes y estudiantes seguía reinando la oscuridad. Los pasillos del hospital central estaban llenos de pasos cansados, vendajes manchados y rostros agotados. Nadie levantaba mucho la voz. Era como si hasta el aire supiera que gritar estaba prohibido después de tanto silencio en los funerales. Fue allí cuando ocurrió lo impensado. Las puertas del hospital se abrieron y el murmullo se expandió como una ola. Primero fueron los estudiantes los que lo notaron, y luego los héroes presentes. No era una visión ni una ilusión. All Might estaba entrando. No como el símbolo imponente de antes, sino encorvado, con el rostro surcado de arrugas y el cuerpo débil, pero vivo. Y a su lado, Ryoshin, con expresión solemne, cargando una carpeta que parecía más pesada que cualquier arma. El corazón de Bakugo dio un vuelco. Se levantó de golpe, los vendajes en su torso crujiendo. ¿Qué carajos significa esto?, gritó, con los ojos inyectados de furia y lágrimas contenidas. Nos hicieron creer que estabas muerto, All Might. All Might no levantó la mirada. Ryoshin fue quien dio un paso al frente. Fue necesario, respondió con voz firme. Si All for One hubiese sabido que Toshinori seguía vivo, habría movido cielo y tierra para acabar lo que empezó. La estrategia era clara. Suponer su muerte mantuvo a salvo a quienes aún podían luchar. Eso no justifica una mentira así. Intervino Aizawa, con los puños cerrados. Sabían lo que eso significaba para todos. El silencio se extendió como un filo. All Might caminó despacio, sus pasos arrastrados, sin mirar a nadie más que hacia un punto fijo. Una habitación al final del pasillo. La carpeta en manos de Ryoshin permaneció cerrada, como si todo lo que contenía solo pudiera revelarse en otro tiempo. Habrá momento para explicaciones, dijo Ryoshin al fin, con un tono más bajo, casi un susurro. Pero no ahora. Japón todavía sangra. Primero, debemos sanar. Primero, debemos llorar a los caídos. Los estudiantes no replicaron.
Algo en la firmeza de su voz dejó claro que esa conversación no terminaría hoy. Cuando Olmig cruzó el umbral de la habitación, todos guardaron silencio. Allí, en medio de máquinas que pitaban con regularidad, se encontraba Izuku Midoriya, inconsciente desde hacía días. Su piel estaba pálida, sus manos inmóviles sobre las sábanas blancas, y su respiración apenas perceptible bajo la máscara de oxígeno. Bakugo entró por su costado, la cabeza baja, con las manos apretadas hasta hacerse daño. «Maldito Nerv», murmuró con voz ronca, intentando contener un nudo en la garganta. «Siempre tienes que ser tú, ¿verdad?». Siempre cargando con todo en silencio, Shouto se sentó al otro lado de la cama, colocando un termo de té aún caliente sobre la mesita. No miró a nadie, solo a Izuku. Sabía que no podía ser un traidor, sabía que lo lograrías. Siempre lo supe, pero no así, susurró, y sus labios temblaron apenas. Aizawa se encontraba de pie, apoyado en la pared, con los ojos cansados, envuelto en vendajes. Se acercó lentamente, hasta poner una mano firme en el hombro de Bakugo. Midoriya nunca ha sabido detenerse. Solo se lanza. Y esta vez, llevó su naturaleza demasiado lejos. Bakugo lo miró, con furia y desesperación mezcladas en la mirada. ¿Entonces qué? ¿Esperamos? ¿Nos quedamos mirando cómo no despierta nunca? Aizawa lo sostuvo con la mirada, seria y cansada, pero llena de convicción. Esperamos. Porque es lo único que podemos hacer por él ahora. El silencio volvió a llenar el cuarto. Fue entonces cuando Olmig, con pasos inseguros, se acercó a la cama. Su figura ya no imponía, pero sus ojos brillaban con un dolor que ningún villano había logrado causarle jamás. Se inclinó y tomó con suavidad la mano del chico. «Perdóname, chico», susurró, con la voz quebrada. «Te condené ese día con una cruz demasiado pesada. Nunca debiste morir por esa opinión tan sesgada, tú merecías un futuro distinto. Pero aún así, elegiste salvarnos. Elegiste salvarlos a todos. Aunque no tenías que hacerlo». El pitido constante de los monitores fue la única respuesta. Shouto desvió la mirada, Bakugo apretó los dientes, Aizawa cerró los ojos por un instante. La imagen era devastadora. El símbolo caído rogando perdón al chico que lastimó pero había salvado a todos, mientras todos en la sala esperaban que ese chico de pecas y cabello rizado despertara. Y mientras Olmig temblaba al sostener esa mano, Ryoshin se quedó en la puerta, observando en silencio. No era el momento de revelar nada. No era el momento de hablar de estrategias, ni de verdades ocultas. Eso vendría después. Primero, había que sanar. Primero, había que llorar. Porque aunque la guerra había terminado, la paz aún estaba lejos. Y en el centro de todo, inconsciente, atrapado entre la vida y la muerte, estaba Izuku Midoriya. El chico que había destruido a All for One, el que sostuvo en silencio el futuro de todos en sus frágiles manos, aunque no tenía que hacerlo, aunque no era su deber. El mundo lo señaló, lo rechazó y lo llamó inútil, pero él nunca devolvió ese desprecio. Cuando todos le dieron la espalda, Izuku no se la dio al mundo. Fue negado como héroe, fue empujado al borde de la desesperación, pero en el momento más oscuro eligió la esperanza. Porque fue él, y solo él, quien se levantó incluso desde la muerte misma para salvarlos a todos. Y ahora, el destino de ese héroe, el más heroico de todos, pendía de un hilo, mientras el mundo contenía la respiración, temiendo si volvería a abrir los ojos, o si ese sacrificio sería lo último que entregaría a la humanidad. El espacio donde se reunían los vestigios no era un lugar con paredes ni techo. Era un banco de niebla blanca que flotaba sobre un abismo de silencio. Siluetas, rostros que ya no envejecían, voces que a veces se confundían con viento. Allí, las conciencias que habían llevado One for All y los fragmentos que ese poder había guardado en sus entrañas conversaban como si discutieran el destino de un país, sin reparar en que el dueño de ese destino yacía a un costado, en un rincón de la isla, apartado y callado. Izuku permanecía sentado con las rodillas al pecho, observando cómo las bocas hablaban y hablaban. Irónico, pensó. Debatían sobre su vida como si él fuese un objeto abandonado sobre una mesa. Su cuerpo físico reposaba en el hospital, las máquinas marcando su pulso frágil.
Aquí, su conciencia había sido testigo de tantas voces, tantas decisiones, y sin embargo por primera vez no le daban la oportunidad de opinar. No podía usar el poder que flotaba en él. Era apenas un huésped. Esa impotencia quemaba. No puedes dejar que se vaya todo al carajo, dijo uno de los vestigios, la voz áspera de quien había aprendido a exigir orden. One for All debe seguir. Es la muralla contra monstruos como Afo. ¿Y obligarlo a cazar villanos hasta que su cuerpo se quebrante? Respondió una voz gemela, joven y airada. Ya sufrió demasiado. ¿Qué clase de vida le queda si ustedes lo atan así? Las voces subieron, chocaron. Había demasiadas de ellas, más de las que Izuku esperaba. Algunos reclamaban entrega, honor, deber. Otros imploraban piedad, descanso y elección. En el centro del coro, dos figuras se elevaron con más fuerza. Nana Shimura, su voz cargada de memoria y fuego, y la mujer que, en vida, portara el don de potenciar. Su tono era grave, templado, y había en él una paciencia firme. Basta. La orden de Nana cortó la discusión como un puñal de luz. No pueden decidir por él. No pueden volver a convertir la vida de otro en su causa. Hubo un silencio, un tirón en el vacío. Las palabras de Nana no eran discusión. Eran mandato. El resto vaciló, porque nadie quería contradecir a quien había dado tanto. No puedes forzar a Izuku a perseguir villanos toda su vida, replicó uno de los gemelos, la voz aún temblorosa. Ya tuvo demasiado. La del Kirk potenciador intervino, con una autoridad fría. Nosotros vencimos a quien más miedo nos dio. Eso nos da derecho a opinar, sí, pero no a gobernar. Los muertos ya no deben dictar cadenas a los vivos. La conversación bordeó otra vez la ira, hasta que el de la probabilidad, voz grave, tono cansado, soltó una frase que llevó un susurro de desaliento entre las presencias. Nada en esta vida es justo. Lo que queda es lo que hay. El que casi nunca hablaba, el vestigio del Kirk de disociación, voz tenue, como si pesara cada palabra, rompió su costumbre para tomar la palabra. Su timidez, esa que siempre lo había mantenido en el margen, se volvió valiente. Ustedes ya no pueden elegir por él. Murmuró. Él mismo debe decidir. Es su vida. Los argumentos comenzaron de nuevo, pero Nana y la potenciadora intercambiaron una mirada. No era solo cansancio lo que reflejaban sus ojos. Era la certeza de que debatir era inútil si Izuku no era escuchado. Se volvieron hacia la orilla, donde dos figuras pequeñas en comparación con aquel coro de ecos se sentaban en silencio. El niño de la destrucción, no mayor de 12 años, clavó su mirada en Izuku con una serena comprensión. No necesitaba palabras. Entre ambos se tejió una complicidad muda. Se entendían. Habían sido arrancados de sus vidas, utilizados, y ahora afrontaban la misma pregunta básica y brutal. ¿Qué quedaba para ellos? Nana dejó caer la voz con más suavidad, pero con firmeza inquebrantable. No pueden decidir por él. Nosotros estuvimos donde él no puede ir. Ya dimos lo que pudimos. El futuro queda a cargo de los vivos. Unos cuantos suspiros, algunas voces que se amansaron. Era lo más sensato y lo más doloroso al mismo tiempo. Cada vestigio, aunque anclado a un fin común, llevaba su propio duelo y sus propios remordimientos. Había quienes, cegados por su pasado, querían convertir la memoria en mandato. Había otros que temían pensar que la memoria los obligara a repetir lo que ellos mismos no desearían. Izuku, hasta entonces callado, alzó la vista. Su voz no fue un estallido. Fue un pequeño hilo que atravesó el inmenso ruido y lo acalló. Yo, dijo, y el eco reverberó. Yo tampoco estoy exactamente vivo. Las cabezas se volvieron, las voces se apagaron. Nadie había esperado que hablara. La frase no fue un lamento dramático, sino una constatación clara, como si describiera la lluvia que caía afuera. Ya morí, continuó, con la mirada perdida en un punto donde, tal vez, el mundo antiguo aún existía para él. Tuve una vida. Buena o mala, ya no estoy en ella. La afirmación dejó un aire helado. Algunos vestigios tragaron saliva. Otros sintieron la punzada del remordimiento. Izuku no quería más órdenes, no buscaba más conflictos.
Dio otro paso hacia adelante, apenas un movimiento, y lo que dijo después quebró cualquier discusión. Solo quiero volver a descansar. El silencio fue inmediato y absoluto. No hubo réplica. Era una petición pequeñita, humana en su esencia, y a la vez imposible de desestimar. El peso de las voces, las expectativas, las heridas, todo convergía en aquella frase. Los que habían sido portadores de fuerza comprendieron por un instante la dimensión de la responsabilidad que habían propuesto cargar sobre aquel muchacho. El niño de la destrucción, sin apartar la mirada de Izuku, apoyó la mano sobre la suya. No fue una promesa de lucha, sino de compañía. Dos seres rotos en común, sosteniéndose en silencio. Nana se acercó, su presencia como un refugio cálido. Se arrodilló casi a la altura de ambos niños, y su voz menos dura ahora acarició el viento. Descansa, si eso es lo que deseas. No seremos nosotros quienes te encadenen. Te escucharemos cuando quieras levantarte. Cuando tengas la fuerza o el deseo de decidir. Mientras tanto, este lugar será tu refugio. La potencia de sus palabras no residía en la solemnidad, sino en la promesa velada. No más imposiciones. Tiempo para elegir. Los vestigios, uno a uno, empezaron a ceder su prisa. La isla volvió a quedar en calma. Las voces existentes se transformaron en murmullo, más amables, más pacientes. All for One y su legado se habían ido, pero las preguntas quedaban. ¿Qué haría Izuku cuando despertase? ¿Confiaría en su propia voluntad, o en la carga que otros intentaran ponerle? Por ahora, en aquel reducto de luz y memoria, la respuesta no importaba. Lo que importaba era que por primera vez en mucho tiempo alguien había escuchado al chiquillo que, con toda la grandeza que lo acompañaba, solo quería cerrar los ojos un rato y no pensar más. El niño de la destrucción apretó el puño de Izuku con cuidado. Izuku dejó que su mano fuera apretada. Y en ese gesto simple, el mundo interior de todos se alivió un poco. No tendrían respuestas esa noche, pero al menos existía un pacto. Esperar, sin forzar. La sala de espera frente a la enfermería de la UA se había convertido en un lugar de encuentro, casi un segundo hogar para muchos. Los sillones estaban siempre ocupados, y aun cuando el silencio pesaba, había en el aire una calidez extraña, como si la sola presencia de todos se convirtiera en un bálsamo. Uno a uno, los estudiantes entraban a ver a Izuku. Nadie hablaba demasiado. No hacía falta. Unas cuantas palabras, alguna anécdota compartida, promesas de esperarlo, y luego se retiraban, dejando espacio al siguiente. En tan poco tiempo, Izuku había tocado vidas que quizá ni él mismo imaginaba. Aquellos días, nunca estuvo solo. Ni de día ni de noche. Nezu, sentado en una esquina con una carpeta sobre sus rodillas, revisaba documentos sin descanso. Sus ojos brillaban de determinación. Había comenzado ya las gestiones para reincorporar a Izuku en la sociedad una vez que despertara. Todo debía estar preparado. Nadie podía arrebatarle su derecho a vivir como cualquier joven, no después de todo lo que había entregado. El asunto de Olmid seguía siendo una herida abierta en la memoria colectiva, pero se había tomado una decisión definitiva. El símbolo había caído, y su muerte debía conservarse en la narrativa oficial. Solo unos pocos conocían la verdad, y así se mantendría. Japón necesitaba sanar, necesitaba héroes nuevos que ocuparan el espacio, que levantaran la esperanza. El discurso oficial fue sencillo y cruel. Izuku, bajo control de All for One, había acabado con la vida del héroe. Con la derrota del villano, el peligro ya no existía. Al principio las críticas fueron duras, las voces en contra sonaron con rabia, pero con el tiempo se fueron apagando. Porque al final, fue Izuku quien había derrotado al monstruo, quien los había liberado a todos. Y aunque la historia estuviera teñida de sombras, la verdad brillaba en los corazones de quienes lo conocían. Las visitas se sucedían sin cesar. Estudiantes, profesores, refugiados. Pero había un grupo que nunca se movía de su lado. Aizawa, con su mirada severa pero cargada de un afecto inquebrantable. Ryoshin, siempre alerta, como si vigilara que ningún mal volviera a tocarlo. Bakugo, que se plantaba frente a la cama cada día, sin importar la hora.
Y All Might, reducido, cansado, pero fiel, como una sombra constante. Incluso los padres de Bakugo habían acudido. El día que vieron a Izuku por primera vez, los tres rompieron en llanto. Desde entonces, comenzaron a visitarlo con frecuencia, al menos cada 2 días. Mitsuki solía dejarle pequeñas cosas en la mesita. Una bebida, un dulce, flores. Masaru, silencioso, simplemente apretaba su mano con torpeza. Y Bakugo estaba ahí siempre, todos los días. Como si vigilara que no desapareciera de nuevo. La vida dentro del agua comenzaba lentamente a recuperar su ritmo. Aunque las clases aún no habían empezado, los pasillos ya estaban llenos de pasos y murmullos. Algunos refugiados continuaban en las instalaciones, conviviendo con los estudiantes. La ciudad, golpeada y exhausta, daba señales de ponerse de pie otra vez. Fue un proceso duro, sangriento y largo, pero todos sabían que saldrían adelante. Y en el centro de todo, Izuku permanecía inmóvil, pero nunca solo. La sala de espera estaba más llena de lo normal aquella tarde. No había sido planeado. Simplemente coincidió que varios se encontraban allí al mismo tiempo, aguardando a que Recover y él terminara las revisiones de Izuku. Nadie hablaba. Las miradas estaban bajas, y la tensión se podía cortar con un hilo. Ryoshin se mantenía de pie, junto a la pared, con el ceño fruncido. Apenas esa mañana había intentado de nuevo entrar en la mente de Izuku, pero esta vez no había logrado nada. No era como antes, donde al menos podía cruzar un velo de imágenes confusas. Esta vez, fue un vacío absoluto. Y esa certeza, la de haber perdido el acceso, lo llevó a finalmente hablar. Supongo que ya es hora de contarles todo, dijo en voz baja, pero con la firmeza suficiente para que todos lo escucharan. Las cabezas se alzaron, expectantes. Aizawa clavó sus ojos en él, Bakugo frunció el ceño con nerviosismo, y All Might, sentado en silencio, se tensó. Al principio empezó Ryoshin, cuando Midoriya fue llevado por la comisión después del ataque por Overhaul, yo no podía entrar en su mente. Era como si todo estuviera cubierto por una niebla espesa. Apenas alcanzaba a percibirlo, y no podía alcanzarlo. Tomó aire, como si cada palabra pesara demasiado. Luego lo trasladaron aquí, a la UA. Y entonces lo logré. Pero lo que vi no me gustó nada. Sus ojos se oscurecieron. La mente de Izuku ya no era ese páramo ordenado y tranquilo de antes. Todo era un caos. Fragmentos de recuerdos, voces superpuestas, imágenes mezcladas. Y en medio de todo, él estaba ahí. Quieto. Mirando, analizando, confundido. Un silencio más denso aún cayó en la sala. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Intenté acercarme, pero los vestigios me detuvieron. Las palabras resonaron como un secreto prohibido. Me dijeron que Izuku estaba recordando todo. Que ellos lo habían llamado, pero él no les respondía. Solo observaba. Solo soportaba. Ryoshin bajó la mirada un instante, como si recordara aquel momento con demasiado detalle. Esperé. Y entonces lo vi, lo que todos vimos. Su voz se quebró levemente, pero continuó. Esa última escena, la que acabó con su vida. Todo pasó demasiado rápido, pero lo vi claramente. Y después, el traslado. La ambulancia. Y de pronto, oscuridad total. Bakugo apretó los puños, tragando saliva con dificultad. Murió, susurró Ryoshin, repitiendo aquella palabra como si aún le quemara en la lengua. Eso pensamos todos. Y entonces, empezaron las imágenes. Voces entrecortadas, gritos, planes. Al principio eran confusos, incomprensibles. Pero con el tiempo, los escuchamos con claridad. Se irguió un poco más, mirando directamente a Nezu, como si confirmara la gravedad de lo que iba a decir. Escuchamos cada plan. Cada movimiento de All for One. Todo lo que tenía preparado. Y también, todo lo que Izuku sufrió. Los ojos de Ryoshin se endurecieron, pero su voz tembló. Revivió cada experimento, cada tortura, cada momento de dolor. Era insoportable, como si su cuerpo y su alma fueran desgarrados una y otra vez. Alguien ahogó un sollozo en la sala.
Mitsuki Bakugo, que había llegado poco antes, apretó la mano de su esposo con fuerza. Pero entonces, se detuvo, continuó Ryoshin, con la voz ahora apenas audible. Y lo vimos todo. La USG. Stein. La Yakuza. Cada batalla, cada caída. Revivió todo hasta llegar al presente. Y fue en ese momento, en medio del caos, cuando lo vi, la sala entera contuvo el aliento. Por primera vez, había brillo en sus ojos. Ryoshin sonrió apenas, con una mezcla de orgullo y tristeza. Lo supe en ese instante. Izuku había despertado. El silencio posterior fue tan profundo que hasta el zumbido de las luces se hizo audible. Nadie sabía qué decir. Pero todos lo comprendieron. Aquel chico, acostado en la enfermería, había librado una guerra dentro de sí mismo que ninguno de ellos podría imaginar. Y aún no terminaba. La voz de Ryoshin volvió a llenar la sala de espera, retomando justo donde había dejado la confesión. Luego de que Izuku se volteó a mirarme, susurró, vi el brillo en sus ojos y supe que había despertado. Sus palabras dejaron un eco extraño, como si el ambiente mismo contuviera la respiración. Él me reconoció. Nos reconoció a todos. Y asintió, pero con pesar. No sé por qué. Ryoshin cerró los ojos un instante, como si esa mirada aún lo persiguiera. Después se inclinó con solemnidad, como si nos entregara una disculpa muda. Nadie pudo hablar. El silencio lo ocupó todo. Fue entonces cuando uno de los gemelos intervino. Dijo lo que todos pensábamos. Que All for One no podía seguir haciendo y deshaciendo como quisiera. La tensión en la sala creció. Bakugo se removió en su asiento, mordiéndose el labio con fuerza. Izuku sonrió con cansancio, y asintió. Tengo un plan, pero será arriesgado, dijo. Los vestigios, todos ellos, se miraron entre sí con preocupación. No por ellos mismos, sino por él. Porque incluso en lo poco que lo conocían, ya sabían quién era Midoriya Izuku. Alguien dispuesto a arriesgar su vida por cualquiera, incluso por quienes lo habían herido. ¿Arriesgado para quién?, preguntó la joven del Kirk-emisor. Para todos si sale mal, respondió él. No podemos buscar ayuda de nadie. Y entonces me miró. Solo usted podrás ayudarnos, Ryoshin-san. El aire se volvió aún más denso. Fue allí cuando lo planeamos. Lo primero era despertar a los dos Quirks restantes y sacar a Disociación de su burbuja. No fue fácil, pero lo logramos. Yo mismo entré a su mente sin que nadie lo notara. Tuve que hacerlo a escondidas. Nezu inclinó la cabeza, con un destello de reconocimiento en sus ojos. Lo hiciste demasiado bien, ni siquiera yo me di cuenta. Ryoshin apenas asintió. Tras despertarlos y explicarles el plan, nos pusimos en acción. Izuku creó ilusiones de sí mismo en la camilla para que todos creyeran que aún permanecía inconsciente. Mientras tanto, salía de la UA y se movía con libertad. Fueron semanas de preparación, de infiltración, de investigación, las manos de Ryoshin se apretaron en puños. Logró dar con Tuice. Izuku recordaba que ese chico no era malo, que sus crisis de identidad lo destrozaban, pero no su esencia. Solo necesitaba a alguien que lo valorara. Fue duro convencerlo de traicionar a All for One, pero lo consiguió. Un murmullo recorrió la sala. Después vino Kurohiri. Y Dabi. Eso fue aún más difícil. Izuku entró a Tartarus, y logró salir sin ser detectado. Dijo que fue la misión más complicada que había hecho, teniendo en cuenta que All for One vigilaba incluso allí. Convenció a todos, menos a Mr. Compress. Ese, ya no quería involucrarse más. El relato avanzaba como un cuchillo. Y todo salió bien. Lo que no previmos fue el ataque a la ciudad. Pero en realidad, fue perfecto. Nada se alteró, simplemente el plan se adelantó. Izuku escuchó el llamado de All for One. El villano aún creía que lo controlaba. Izuku lo supo al instante. Y me avisó. Me dijo que debía escapar, porque lo obligarían a matar a All Might. Y él, iba a obedecer. Un estremecimiento recorrió la espalda de todos. Necesitaban deshacerse de ambos. Para All for One, Izuku y Toshinori eran obstáculos en su tablero. Tomura ya estaba en su fase de transformación.
Si lo mataban entonces, podía haber consecuencias imprevisibles en ese proceso. Así que Izuku debía acercarse más, ganarse su confianza, y destruirlo desde adentro. Aizawa apretó los dientes, conteniendo la rabia. ¿Por qué no lo destruyó de inmediato, justo después de que All for One despertara en el cuerpo de Tomura? Preguntó Eraserhead, rompiendo el silencio. Ryoshin bajó la mirada. Según el Dr. Garaki, la fusión no es instantánea. El alma tarda en asentarse en el cuerpo huésped. La original siempre intenta resistir. Tomura no supo del plan verdadero hasta que ya era tarde, cuando su esencia había sido desplazada por completo. Un asentimiento mutuo recorrió la sala. No había palabras suficientes para describir lo que escuchaban. El resto ya lo saben, continuó Ryoshin. Escondí a All Might, y por mi seguridad también escapé. Izuku se quedó con Garaki. Luego, vino la batalla final. Guardó silencio un momento, con la voz quebrada. Lo que aún no me explico es por qué Izuku no despierta. Las miradas se cruzaron, hasta que fue All Might quien habló, apenas audible. Porque me pidió pasarle el One for All. La pregunta quedó flotando. Ryoshin se tensó. Pasaron unos segundos antes de que contestara. Cuando moriste, Izuku accedió a tu mente sin querer. Ni siquiera sé cómo lo hizo. Allí vio a los vestigios. Conversaron. Y tomaron una decisión. Tú ya no estabas en condiciones de mantener la antorcha. Fue Nana quien sugirió que se la pasaran. All Might bajó la cabeza, soltando un suspiro pesado. Entonces, solo era eso, pero Ryoshin no había terminado. No, Toshinori. También acordaron algo más. Izuku dijo que, cuando derrotaran a All for One, él destruiría el One for All. Igual que hizo con el otro. Un silencio helado cayó sobre todos. Nadie respiraba. Incluso los estudiantes, que ya habían escuchado rumores, quedaron helados. Sabían lo duro que era todo aquello, pero ahora, escucharlo en voz alta, tan descarnado, era devastador. ¿Por qué quiere destruirlo?, preguntó alguien al fin, rompiendo el silencio. Ryoshin dejó escapar un suspiro cansado. Porque es un don demasiado poderoso. Con cada usuario acumulan más y más energía. Llegará un punto en que el cuerpo humano ya no podrá soportarlo. Momo frunció el ceño, analizando las palabras. Entonces, ¿por qué no simplemente dejar que muriera contigo, All Might, o incluso con Izuku? ¿Por qué llegar a la destrucción total? El especialista alzó la vista, con seriedad. Porque, al final, sigue siendo un poder nacido de All for One. Fue Toshinori quien completó la idea, con la voz baja pero firme. Podrían quedar vestigios del villano en el don. Ryoshin asintió. Exacto. Y si eso sucediera, estaríamos frente a una amenaza aún mayor. Es mejor destruirlo antes de que se asiente por completo en Izuku. Un golpe seco contra la mesa interrumpió la explicación. Bakugo, con el ceño fruncido y la respiración entrecortada, estalló. Espera un segundo. Ese maldito nerd, ¿cómo diablos va a destruir un don con su propio don? ¿Y por qué no lo hizo de inmediato en All Might? Hubiera sido más fácil. La incomodidad se extendió por la sala. Ryoshin cerró los ojos por un instante. Había rogado porque nadie preguntara eso. Pero sus súplicas no fueron escuchadas. Escuchen, comenzó despacio. La destrucción de un Kirk no es algo simbólico. Es un proceso literal. Separar el don del ADN de una persona y después, destruirlo. Un estremecimiento recorrió a todos los presentes. Separar el ADN, murmuró Yaoyorozu, llevándose una mano a los labios. Sí, confirmó Ryoshin. Y es un procedimiento brutalmente doloroso. All Might, en el estado en que se encontraba, nunca lo habría soportado. El silencio regresó con peso, como un muro. Cada quien procesaba lo que acababan de oír. ¿Y mi gorilla? La voz de Todoroki rompió la calma. Sus ojos heterocromáticos se clavaron en el especialista. ¿No pasará por lo mismo? Si el procedimiento es igual, él no sentiría ese dolor también. Ryoshin apretó los puños. No, no exactamente. Todavía no se adhiere del todo a su ADN.
Mientras antes lo haga, menos riesgo habrá de que el poder lo consuma. Pero eso es lo que me preocupa ahora. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. No hay signos de que Izuku despierte. Ni siquiera me deja entrar a su mente para saber qué ocurre. Y eso es extraño. Una corriente de nerviosismo recorrió el lugar. ¿Los vestigios estaban de acuerdo con esto?, preguntó Nezu, su tono resonando en la sala. Ryoshin guardó silencio unos segundos. Finalmente, negó con la cabeza. No tenemos forma de saberlo. Lo último que supimos fue que todos estaban con él. El aire se hizo denso, casi irrespirable. Solo nos queda esperar, concluyó Ryoshin con pesar. Nadie habló después de eso. El peso de la decisión de Izuku, de su plan y del sacrificio que cargaba en silencio, cayó sobre cada uno de ellos como una losa imposible de levantar. Todos suspiraron, perdidos en sus pensamientos. Reflexionaron en lo injusto y complicado que era todo. Y, sin embargo, sabían que lo peor aún no había llegado. El espacio blanco y etéreo de su mente se mantenía en silencio, apenas interrumpido por la respiración entrecortada de Izuku. Los vestigios lo observaban, tensos, como si intuyeran lo que estaba a punto de decir. Izuku levantó la vista, sus ojos cargados de cansancio pero también de una extraña serenidad. Tal y como dijeron, los muertos ya no deben seguir en el plano de los vivos. Su voz resonó apagada, pero firme. Hemos hecho lo que debíamos, todos nosotros. Ya cumplimos nuestro papel. Entre todos, salvamos lo que pudimos de esta sociedad. Una sombra de incomodidad cruzó los rostros de varios vestigios. Banjo negó con la cabeza, dando un paso al frente. No hables como si todo hubiera terminado. Todavía queda mucho por hacer, chico. Mientras tú estés aquí, mientras sigas respirando, podemos seguir luchando juntos. Eso no es vida, Banjo. Izuku lo interrumpió suavemente, casi con compasión. Este es mi cuerpo, y yo quiero descansar. Silencio. La palabra cayó como un peso insoportable entre ellos. Izuku, Nana murmuró, con un nudo en la garganta. ¿De verdad crees que es lo correcto? Él sonrió, cansado. Una sonrisa que ya no tenía la chispa de antes, sino la calma de alguien que había aceptado el final. No se trata de lo correcto o lo incorrecto. Es lo único que queda. Mi cuerpo se mantiene vivo gracias a un Kirk, pero eso no puede durar para siempre. En unos meses, quizás menos, todo colapsará. Y cuando el Kirk falle, lo único que quedará de mí serán huesos y un pedazo de carne seca. Su mirada se perdió, resignada. No hay manera de revivirme completamente. Y lo acepté.